Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos de la testosterona. Primero que todo, pues cabe aclarar que la testosterona es propia del género masculino y las células encargadas de sintetizar la testosterona son supongamos que esto es una célula, entonces son las células de Leydig. Son las células de Leydig. Y pues una vez estas células sinteticen pues lo que es la testosterona, supongamos que son gránulos de testosterona, estos se van a encargar de accionarse o hacer su efecto en diferentes órganos. 3 órganos periféricos como tal, se puede decir que son la piel, los órganos reproductores masculinos y los órganos reproductores femeninos. También sabemos que son los músculos, ahí también actúan, y también tenemos lo que son los huesos, ahí también van a ejercer cierto efecto. Y pues lo más importante es que las células de Leydig están ubicadas en lo que es el testículo de los hombres, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que van a hacer estas partículas? Esas partículas de testosterona van a llegar pues a las células de cualquier sea de estos órganos periféricos, y cuando llegan a las células, a la célula, ¿no? Esto es una célula, la cual tiene una membrana celular. La membrana celular, tenemos el núcleo y tenemos esta parte de aquí que será el citoplasma, ¿no? Entonces nos dice que aquí en el núcleo vamos a encontrar unos receptores de los cuales vamos a hablar ahorita, que son denominados, pues bueno, los receptores nucleares. Y esos receptores nucleares, entonces aquí, estos cuadritos de aquí, los voy a dejar acá, están aparte, son los receptores nucleares, ¿no? Entonces dice que estos receptores nucleares van a permitir que cada una de esas partículas llegue y se ponga encima de uno de estos. Entonces, cuando estos se pongan encima de los receptores, la testosterona va a poder ejercer como tal su función. Entonces, ¿cómo hacemos para que de este testículo que tiene las células de Leydig, las cuales producen testosterona, cómo hacemos que esta testosterona llegue hasta estas células? Va a necesitar de lo que es un transporte. Va a necesitar lo que es un transporte. Entonces, este transporte es como aquel transporte que nosotros necesitamos para poder llegar a cierto lugar. Entonces, es lo mismo que van a necesitar estas para poder llegar a determinados lugares. Bueno, como lo había dicho anteriormente, entonces los mecanismos de transporte es que pueden usar estas diferentes partículas para llegar a los receptores nucleares, ¿no? Entonces, los transportes que podemos usar van a ser de forma paracrina. ¿Y a qué me refiero con paracrina? Que son aquellos que pues van, o sea, una vez las moléculas estén aquí, van a llegar pues directamente a lo que es el órgano. Y otro mecanismo de transporte son el transporte endocrino, el cual nos dice que pues se va a liberar, estas partículas se van a liberar directamente en la sangre. Pero esas partículas no pueden ir solas difundidas en la sangre porque, como lo vamos a explicar posteriormente, pues son sintetizadas a partir de colesterol. Entonces eso provocaría un taponamiento o muchas más enfermedades de las cuales no quisiéramos pues hacer parte de ellas. Por lo tanto, entonces estas partículas van a utilizar un mecanismo que son, van a usar lo que son las proteínas plasmáticas. Bueno, ¿y qué son las proteínas plasmáticas? Bueno, primero que todo, pues cabe aclarar que las proteínas plasmáticas son aquellas que se van a encontrar siempre en nuestra sangre. Y un ejemplo muy claro de ellas son la albúmina. Entonces, ¿qué tenemos de la albúmina? La albúmina va a ser también de igual forma como otro transporte que se deriva de estos transportes, que se va a encargar de llevar consigo a lo que es pues, las pepitas de testosterona para evitar que estas se vayan regadas por la sangre. Entonces, si se van protegidas en ese transporte que es la albúmina, entonces van a llegar pues al órgano que lo requiera y así poder ejercer su efecto.
Y lo importante de la albúmina es que en la sangre la encontramos en un 50%. Así que y pues el resto lo van a complementar el resto de proteínas plasmáticas, así que no habría ninguna posibilidad de que esta hormona pues se fuera libre entre la sangre. Ya. Bueno, ahora vamos con unos datos de interés. Bueno, los datos de interés pues es lo que debemos saber básicamente pues para poder entender lo siguiente al tema que ya hemos visto. Entonces, primero que todo, tenemos que entender que la testosterona es una hormona esteroidea. ¿Y qué nos quiere decir que es una hormona esteroidea? Que va a ser sintetizada a partir del colesterol. O sea, nosotros tenemos que tener colesterol suficiente para crear la cantidad necesaria de testosterona que requiera nuestro cuerpo. Entonces, les voy a dibujar algo que es muy químico, pero lo voy a intentar hacer algo entendible para ustedes. Entonces, pues aquí voy a dibujar una molécula de colesterol, ya que se asemeja bastante a la testosterona, son muy parecidas, que sería algo así. Entonces, aquí tenemos lo que es una molécula de testosterona, la cual es muy similar a la del colesterol. Y como esta, bueno, primero que todo miremos muy bien esta parte de aquí. Entonces aquí tenemos un doble enlace con un oxígeno, aquí tenemos otro doble enlace, aquí tenemos puentes de hidrógeno. Bueno, eso no es lo que nos importa. Lo que a mí me interesa es que ustedes miren el cambio energético, que es la testosterona con esta molécula de acá, que es la 5-alfa reductasa. Entonces, lo importante aquí es el cambio que hace esta cuando ejerce un control o un efecto en un órgano o en como lo miramos anteriormente, ¿no? En un músculo, en un hueso, etc. Entonces, la diferencia de la energía se ve proporcionada exactamente aquí. Vemos aquí el doble enlace, acá ya no. Vemos que se ha liberado ese doble enlace y tenemos un hidrógeno a cambio de ello. Entonces, pues esa es la diferencia química que ejerce lo que es la testosterona a cuando pues libera su energía como tal en el órgano. Bueno, muchas gracias y esto es todo lo que tiene que ver con los mecanismos de testosterona.